Bueno, hoy vamos a hablar de turismo, pero antes está con nosotros Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y ya está Noemí, con Mujeres en la Historia, Noemí Juárez, y vamos a hacer un enlace antes, porque en algunas mañaneras vamos a hacer enlace para los distintos mundialitos que ya se están haciendo del Mundial de Fútbol. El día de hoy vamos a Michoacán en un enlace con el gobernador, con Alfredo Ramírez Bedoya y con Zoé Robledo, y está ahí Gabriela Cuevas, y es el torneo de fútbol femenil sub-21 como parte de ¿cómo le llaman ellos? Mundial Social, pero con el IMSS, el de las mujeres. Futsal, exactamente. Bueno, vamos si quieren primero al enlace y luego vamos con Josefina con buenas noticias. Muy buenos días, presidenta. Muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí con el gobernador y con Gaby Cuevas y con mucha gente de Morelia y de todo Michoacán, que nos hemos reunido este 26 de febrero para que empiece a rodar el balón del Mundial Social en el IMSS. Este mundial que llega a todos lados, que ocurre fuera también de las canchas e invita a todas y todos. Y iniciamos el día de hoy, como lo ha mencionado, presidenta, con el mundialito, el Mundial de Futsal. Es la categoría única femenil de 18 a 21 años, organizado por el IMSS y por la Secretaría de las Mujeres. Y queremos decir, ¿por qué futsal? La FIFA reconoce 3 tipos de fútbol: el fútbol 11 que todos conocemos, el fútbol de playa, y que es el más nuevo, el futsal, que son equipos de 6 contra 6. El año pasado fue el primer mundial de la FIFA de futsal femenil, y por eso nos enfocamos solamente en equipos de mujeres jóvenes como las que están hoy aquí. Con este Mundial Social se juega en más lugares y durante más tiempo, presidenta, porque esta cancha que podemos ver aquí es una de las 64 que hemos rehabilitado y adaptado. A ver si nos ayudan a abrir la toma para que puedan ver la cancha cómo es, y que han sido acondicionados en espacios del IMSS para que después del Mundial sigamos jugando futsal. En total se inscribieron 320 equipos de 188 municipios del país. Son un total de 3,840 jugadoras, 350 entrenadoras, 100 árbitros, y hoy arranca con este partido entre Zacapu y Morelia. Y después nos seguimos, va a haber fases en estados y la fase de eliminatorias, un equipo por estado que viajará a el centro vacacional de Huastepec entre el 25 y el 28 de marzo, y el 29 de marzo la gran final en el estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco. Y algo importante que usted nos ha pedido, presidenta, es que empezamos a construir una verdadera cantera nacional de futsal femenil, ya que en todos los partidos, en todas las sedes, habrá visores, habrá reclutadores con estándares de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, de la FIFA, y por eso hoy damos el silbatazo inicial. Aquí está América, está Diana con nosotros, las capitanas de los equipos, que si nos permite también junto con el gobernador, con Gaby, nos van a dar un mensaje. Adelante, América. Muy buenos días, presidenta Claudia Sheinbaum y maestro Zoé Robledo. Estoy muy agradecida de estar hoy aquí. Gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a la selección mexicana de fútbol sala en este mundialito sub-21. Eso. Buenos días, pues muchas gracias por abrirnos espacio a las mujeres en un deporte que pues todavía nos cuesta mucho, creo yo, sobresalir, y pues muchas gracias por brindarnos este espacio. Muy buenos días, presidenta. Hoy le reportamos cumpliendo muchas de sus instrucciones. Primero, convertimos el Mundial en una celebración de 32 estados que hoy empezamos acá en Michoacán. En segundo lugar… Es que me impresiona.
Como puede ver, Presidenta, estamos muy contentos con estos mensajes, con abrir y dar ahora sí que la patada inicial al Mundial Social de mano del IMSS, de mano del gobernador de Michoacán. Pero además, Presidenta, como puede ver, hoy también presumimos canchas. Presumimos un mundialito de futsal para mujeres jóvenes de 18 a 21 años y presumimos, como usted bien nos instruyó, también una canterita, un importante semillero para que muy pronto parte de su legado sea que nuestras mujeres de 18 a 21 años representen a nuestro país en los mundiales de futsal. Gracias, Presidenta. Saludos desde Michoacán con mucho ánimo. Gracias a SOE, al IMSS por el Mundial Social y sobre todo porque este fútbol de sala va a impulsar muchísimo a las mujeres de 18 a 21 años y yo estoy seguro que próximo estaremos en un mundial de fútbol de sala con todas las mujeres que están aquí y que van a iniciar este torneo, este mundial social. Muchísimas gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos con todo aquí en Michoacán y todo nuestro respaldo para nuestra presidenta. Muchas gracias. Presidenta, y si nos permite, América y Diana, las dos capitanas del equipo, que van a dar la patada inicial y vamos a dar el silbatazo inicial de este Mundial Social de Futsal del IMSS y la Secretaría de las Mujeres. A la cuenta de 3, 1, 2. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a todas, felicidades. Bueno, este es el inicio del Mundial Social en nuestro país. Bueno, adelante, Josefina. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Quiero compartirles cómo se está comportando el turismo en el mundo. Es muy importante entender lo que está viviendo México hoy en este gran sector. Siguiente, por favor. El turismo mundial creció un 4%, es decir, 1.520 millones de turistas internacionales viajaron por todo el mundo. En Europa creció un 4%, recibieron 793 millones. En África creció un 8%, recibieron 81 millones. Oriente Medio creció un 3%, 100 millones. Asia y el Pacífico, 6%, alcanzando 331 millones. El continente americano, 1%, llegando a 218 millones. Y vean el dato de abajo. México creció 6% más que el 2024, con 47.8 millones. ¿Qué quiere decir? Que México refleja el crecimiento por arriba del continente americano y también arriba del promedio de lo que creció el turismo en el mundo. Siguiente, por favor. Esta gráfica nos puede mostrar el comportamiento de Canadá y Estados Unidos y también antes de pandemia. Recuerden que nosotros ponemos 2019 siempre como referencia en el sector porque fueron números antes de pandemia que todo era normalidad. Vemos que Canadá alcanzó los mismos números que en el 2024 sin alcanzar todavía la llegada de turistas del 2019. Estados Unidos tampoco lo ha alcanzado, pero también disminuyó en el 2025. Y México nos damos cuenta que no solo se recuperó con los números de pandemia, sino también ya tuvimos un incremento en la llegada de turistas. En la gráfica de junto podemos ver en porcentaje cómo los demás muestran un menor crecimiento y México con un 6.1 con mayor crecimiento. Es decir, ya logramos estar no solo en el equilibrio de antes de pandemia, sino ya rebasamos en un 6%. Siguiente, por favor. Estos son nuestros mercados emisores que cerramos en el 2025. Estados Unidos tenemos la misma cantidad de turistas que el año 2024. Se mantuvo igual el mercado, tampoco aumentó ni disminuyó. Canadá tuvo un 11% más de crecimiento. China, 8% más. Corea, 6.8% más. Reino Unido, 4.8%, Argentina nos visitaron 10.8% más, España creció 4.2%, Italia 13.7% versus al 2024. Siguiente, por favor.
Estos son los indicadores con que cerramos el 2025. La verdad, el sector turístico agradece muchísimo hoy a nuestra presidenta, porque la doctora es una gran promotora y embajadora turística junto con todo el gabinete federal. Y vean lo que se alcanzó. Es un trabajo en equipo de 32 entidades federativas y un grupo Mundo Maya que le está apostando a nuestro país. Los visitantes alcanzamos 98.2 millones, que refleja un 13.6% más. La llegada de turistas, como les comenté, 47.8 millones, es decir, 6% más. Para nosotros alcanzar el objetivo de ser el quinto país más visitado del mundo en el 2030, tenemos que tener alrededor de 3 millones adicionales cada año. Este año se logró la meta. La derrama económica alcanzó más de 34.990 millones de dólares, también teniendo un incremento del 6.2%. Siguiente, por favor. Estos ya son los cierres del año del 2025. En la llegada de cruceristas tuvimos un año histórico también, 12.6% más, es decir, llegaron 11.4 millones de pasajeros cruceristas a nuestros puertos. Pero también vean la gráfica de junto. Cómo hoy dejaron una mayor derrama económica, creció un 13.9%, es decir, un 14%, dejando más de 966 millones de dólares en nuestras diferentes ciudades. Siguiente, por favor. En los pasajeros en vuelos nacionales crecimos 3.3%, es decir, 64 millones de personas viajamos alrededor de nuestros aeropuertos. También en los pasajeros de vuelos internacionales alcanzamos 58.91 millones, que reflejan 1.5% más que el año 2024. Siguiente, por favor. La visitante a museos incrementó de manera muy considerable. Aquí hay muchas estrategias de la Secretaría de Cultura que hoy hacen un referente sin duda turístico, 16.8% más que el 2024. Conocieron nuestros museos más de 11 millones de personas, igual que nuestras zonas arqueológicas, 9.90 millones acudieron a cada una de ellas. Siguiente, por favor. El Tren Maya, siempre pongo el crecimiento en turismo internacional. Tuvimos un incremento del 141%, es decir, viajaron 97,000 turistas extranjeros por el Tren Maya. Y recordarles que el Tren Maya, que además hago un gran reconocimiento por todo su trabajo de promoción al general Águila, hoy podemos ya comprar los boletos de manera digital en plataformas mundiales, no solo en la aplicación de nuestro país, sino hoy cualquier turista internacional abre esta plataforma y puede comprar su boleto hasta 2 años, cualquier día de la semana y cualquier horario de los que se tienen. Siguiente, por favor. Viajaron por los más de 78, tenemos 78 aeropuertos, viajaron 191.2 millones de personas, lo cual tiene un incremento de pasajeros nuestros aeropuertos de 2.6%. Siguiente, por favor. Siempre les he comentado que los indicadores más importantes en el turismo son los visitantes que no pernoctan, los turistas que pernoctan y el turismo nacional, porque los mexicanos viajamos por nuestro país y somos los que llenamos restaurantes, hoteles y experiencias turísticas. Hoy viajamos en este 2025 109.3 millones de mexicanos, es decir, 1.2 millones más que el 2024. Siguiente, por favor. La ocupación hotelera se mantuvo de la misma manera promedio, que es más de 58% a nivel nacional. Siguiente, por favor. Quiero comentarles que durante estos meses sacaremos más rutas, pero es importante decirles que estas rutas las anunciamos en este enero y febrero y empezarán a operar en este semestre. Tan solo en este bimestre anunciamos 32 nuevas rutas nacionales. Siguiente, por favor. Y también muy importante, 22 nuevas rutas internacionales. 3 de ellas las dimos a conocer en Fitur, que es Ciudad de México, Barcelona, Monterrey, París, Monterrey, Madrid, y esto hace que exista mayor conectividad. Hoy México está conectado con todo el mundo y seguiremos incrementando estas rutas mes con mes. Siguiente, por favor.
Quiero decirles que el dinamismo del turismo no para en nuestro país. Hoy, es la ocupación hotelera que tenemos de la semana del 20 de febrero en adelante. Colima, por ejemplo, tiene el 61%, Manzanillo el 47%, Nayarit el 83%, 65% en Sinaloa. Acabamos de terminar un muy exitoso carnaval con más de 157,000 turistas, una ocupación del 90%, Querétaro 64%, Los Cabos 74%, Oaxaca, Huatulco con un 83% y Guerrero, ¿por qué lo coloco del 60 al 89%? Porque recuerden que está el abierto de tenis. Entonces, ayer inició y ya teníamos una ocupación del 65% y la estimación es que el domingo, donde hoy ya inician las competencias pues mucho más vistas y deseadas, alcance un 90%. Un Ixtapa que tiene hoy un 87% de ocupación. Y aprovecho para invitarlos. El día de mañana estaremos en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en nuestro gran estadio, en donde vamos a buscar romper el récord Guinness con más de 4,000 personas formando la playera más grande del mundo. Es parte de lo que nuestra presidenta nos ha pedido en el Mundial Social. Iniciamos con este récord Guinness. Hay mucha motivación de jóvenes en donde se están inscribiendo, así que mañana seguramente les tendremos más buenas noticias. Siguiente, por favor. Quintana Roo tiene un 86.7% con sus 12 destinos turísticos. Decirles que los servicios turísticos en Jalisco operan con la normalidad. El 100% del aeropuerto de Guadalajara, como el de Puerto Vallarta, está operando con normalidad. No ha existido ninguna cancelación de ruta en ninguno de los 70 aeropuertos que tenemos en nuestro país. Y el código que está junto le llamamos imperdibles del mes. Es donde invitamos a las mexicanas y a los mexicanos a que visiten y turisteen por nuestro país. Es muy importante decirles que hay una gran cartelera con más de 200 eventos gastronómicos, culturales y conciertos. Siguiente, por favor. Y uno de ellos es la Quinchecua, que los quiero invitar. Ahí nosotros estaremos. Yo sé que muchos no han escuchado de esta gran expresión cultural. Se hace en Sinsunzan, en la zona arqueológica de las Yacatas, y es muy importante porque es su quinta edición. Hay más de 20,000 visitantes, ya no hay boletos. Es algo que lo espera no solo la población, sino muchos visitantes, porque se hace del 13 al 15 de marzo. El día 12 solamente se cierra este gran escenario para las comunidades. Más de 27 grupos que representan las 7 regiones bailan en esta gran expresión. Hay cultura, hay gastronomía, hay un pabellón artesanal. Recordemos que Michoacán tiene más de 16 ramas artesanales. Es impresionante la riqueza y esta expresión no se la pueden perder. Es totalmente familiar, además en un escenario en zona arqueológica. Es eso la grandeza de nuestro país. Así que los invitamos del 13 al 15 de marzo. Aquí está la página de visitmichoacán.com donde pueden reservar su boleto. Hay más de 2,000 boletos gratuitos y también hay boletos en venta y van a apreciar diferentes experiencias que sin duda es el orgullo de nuestro país y de nuestra cultura. Siguiente, por favor. Siguiente. Estaremos en estas 23 ferias promocionando. Ayer inauguramos la Danato, que ahorita les voy a comentar. Y después nos viene Brasil, que es muy importante. Lo comentó ayer nuestra presidenta. El visado electrónico ha sido de una gran aceptación. Es un mercado muy importante para el sureste mexicano. Hoy con este visado no solo recorrerán los 12 destinos de Quintana Roo, sino toda la ruta del mundo maya. Nuestros 5 estados junto con el tren, junto con los hoteles nuevos, y va a ser una gran oportunidad. Como ven, después sigue el tianguis turístico, el gran escenario
escenario va a ser internacional. Vamos a tener a muchos compradores, no solo de Estados Unidos, de Canadá, sino traeremos también de China y del mercado asiático, y será el 27 de abril. Y de ahí tenemos todas unas caravanas, le llamamos turísticas, Estados Unidos, Canadá, en las principales ciudades, donde vamos acompañados de los estados y de los destinos turísticos. Y hoy nos ha pedido la presidenta algo y los estamos haciendo en cada uno de estos escenarios internacionales, no solo promover dentro del centro de convenciones donde se hacen las alianzas turísticas, sino como lo vieron en Fitur, hoy salimos, hoy nuestros danzantes, hoy nuestras artesanas, hoy los cocineros, hoy tienen un lugar para sus expresiones y para la venta. Le llamamos Ventanas a México, y cada uno de estos escenarios internacionales tendrá lugar con esta promoción cultural de nuestro país. Siguiente, por favor. Un ejemplo de los resultados que tuvimos en Fitur, ustedes saben que fue la feria que rompió récord, fuimos país invitado, se recibieron más de 255,000 visitantes, pero más que eso, ¿qué nos dejó Fitur? Un orgullo completamente mexicano, más de 100 actividades por los 32 estados, que agradezco desde aquí a sus gobernadoras y gobernadores, porque llegaron todos, estaban las plazas llenas de mariachis, de danzantes, de activaciones del mundial, expresando, porque recuerden que la cultura y los recursos naturales de nuestro país son motivos de viaje. Eso hace que seamos una potencia turística. Y una tercera cosa que nadie lo tiene en ningún lugar del mundo: los mejores anfitriones del mundo somos los mexicanos. Y también allá anunciamos rutas, trajimos nueva inversión de nuevos 30 hoteles en diferentes destinos con más de 550 millones de dólares, y lanzamos diferentes marcas de los destinos turísticos. Siguiente, por favor. Ayer les comentaba que inauguramos la Feria de Anato. Ayer estaba con ellos acompañando a los 13 estados que nos acompañaron. ¿Qué es la importancia de Anato? Bueno, pues es la feria turística más importante ahora de Latinoamérica. Se reúnen más de 46 países, hay más de 50,000 visitantes durante estos 3 días. Es muy corta, pero es muy consistente. Realmente es fortalecer nuestro mercado latinoamericano, que para nosotros es muy importante. Y bueno, pues ayer anunciamos 2 nuevas rutas. Colombia está muy conectado con México, es nuestro 4º mercado emisor, además que tenemos muchas cosas en común en tema de tradición, en tema de música, en tema de gastronomía que buscan en nuestro país. Pero ahora lanzamos 2 nuevas rutas que llegarán al AIFA a partir ya también del mes de mayo y junio, AIFA Cartagena y AIFA Medellín. Ayer se anunciaron por Viva Aerobús, y es parte de las estrategias que estamos haciendo en cada una de las ferias que vamos. Siguiente, por favor. Y quiero comentarles y dejarles con este video, porque México es grandioso por todo lo que tenemos. Tenemos 32 mundos diferentes, 32 estados que están llenos de artesanía, de turismo comunitario, que invitamos siempre a que ustedes tengan estas experiencias, que es el contexto de nuestras tradiciones. Así que, compañeros, agradezco que turisteen por nuestro país, que vayan a los lugares donde no han visitado, a nuestros pueblos mágicos, y este video refleja el orgullo de lo que somos, un mosaico de colores, lleno de grandeza histórica y cultural. Así que los dejo con esta. Muy bien, presidenta. Fue una gran colaboración que agradezco al director Pepe Serrano y a los integrantes de México Canta. Así que yo quiero que abran todos sus sentidos, que de verdad sientan México en la piel, porque además eso es nuestro país. Todo un mundo de sensaciones, de sabores y de saberes. Así que los dejamos con este video, que estará en promoción nacional e internacional en los diferentes foros. ¿Qué es lo mexicano? La tierra que ves al llegar, el mar, el desierto, la montaña, o algo que no sabes explicar. Es la historia viva en
lugar. México es un latido que no deja de sonar. Tierra que vibra y está de moda, tradición que el mundo enamora. Mil caminos por descubrir, cada rincón es una emoción, cada paso es vivir. Es la Guelaguetza de Oaxaca, es la fuerza eterna de Chihuahua, la barranca del cobre que resiste y el vino que nace en Baja California, el cerro de la Silla en Nuevo León, el sumidero se abre en Chiapas, Yucatán nos habla en pirámides, Puebla teje historias en sus telas, suena Veracruz en música, en jarocha, la Huasteca late en San Luis, Sonora es desierto y es mar, Jalisco se brinda en tequila sin fin, Guanajuato vibra en charradas, Saltillo briga con zarapes, Durango sierra infinita, Hidalgo fermenta su pulque, Quintana Rodríguez en sus playas, Morelos un rato nazi, Zacatecas mistenio barroco, Guerrero es Costa Grande al vivir. Michoacán refleja Pátzcuaro, Sabia Chipilín, Tlaxcala ilumina luciérnagas, Tamaulipas guarda la boca, toman en sí. Querétaro cruza su acueducto, Nayarit se extiende en su mar, Ciudad de México vibra en mercados y el Estado de México Teotihuacán. Colima se sirve en su mesa, Campeche protege Calakmul, Aguascalientes celebra San Marcos, Parras convierte en fuego y la virtud, y al sur del desierto en Baja Sur, y en Sinaloa miran al sol. Cada estado es una historia, cada lugar una razón. México no se visita, México se queda en el corazón. Tierra que vibra y está de moda, tradición que el mundo enamora. Las puertas abiertas están, ven a vivir su cultura, su gente, su mar. No es un viaje, es una emoción, no es un destino, es México. Está de moda, está de moda, está de moda. Gracias, presidenta. Listo, pues esta es la información del turismo. Aprovecho nada más la última gráfica de inversión extranjera directa, que ayer salió la cifra de Banco de México. Es récord. 2025 creció 10.8% de 2024 a 2025. Gracias. Vamos con las preguntas. A ver. Vamos. A ver, Carlos, hace mucho que no preguntas, luego vamos para acá. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues justamente del récord Guinness, que me está mi chicharito, justamente del récord Guinness que hablaba de esta playera que se va a hacer. Si nos puede dar más detalles, la Secretaría de Turismo, la organización, se va a incluir a los grupos originarios. ¿Qué es lo que se va a hacer, doctora? Usted tiene experiencia en récord Guinness porque cuando era jefa de gobierno pues hizo la clase masiva de box. Sí. Y ese tipo de antecedentes pues son sí. 3 récord Guinness que quiere hacer Josefina. Platícales, José. Es el primero de 3 récord Guinness. El día de mañana será en Tuxtla Gutiérrez. Se hizo la convocatoria junto con el Estado, con el Instituto de la Juventud, con el Instituto del Deporte, y queremos reunir para tener el récord son 5,000 personas. Queremos hacer la playera más grande de México y será por la mañana. A las 7 de la mañana están ingresando todas las personas que se registraron, acomodamos y más o menos entre las 9:30 empiezan a contabilizar los jueces para poder lograr este récord. Y el segundo récord Guinness es el 15 de marzo, aquí en la Ciudad de México,
es la clase de fútbol más grande del mundo. Son 15,000 personas. Están haciendo ya muchas convocatorias con también la Ciudad de México, con el gobierno de la ciudad, en las utopías, en los diferentes escenarios, para que también podamos cumplir. Y un tercero, que es el mayo, a finales de mayo, en Baja California Sur, seguramente será en Los Cabos, aún el lugar por definir no lo tenemos, y será el mural más grande con talento urbano local. En el caso de la playera, ¿cuál es el récord anterior y de cuántas y dónde fue? Bueno, el récord anterior era de Guatemala y eran 3,000 personas, entonces nosotros buscamos 5,000. Perfecto. Doctora, pues consultarle en ese tema deportivo. El día de ayer en el amistoso de la Selección Mexicana de Fútbol que comanda el Vasco Aguirre, en el juego contra Islandia, se efectuó un homenaje al ejército mexicano. Si nos puede dar su opinión al respecto, ese espaldarazo que le dan a las Fuerzas Armadas. Sí, la verdad fue muy emotivo. Pues primero agradecemos el homenaje. Además fue un juego tranquilo, amistoso. Y este homenaje pues fue algo muy, muy emotivo, la verdad, para todos los que son parte de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, la Guardia Nacional y pues para todo México. Se han mostrado desde el día domingo, la verdad, una gran cantidad de acciones de apoyo muy, muy emotivas. Y lo de ayer pues fue realmente emotivo. Ayer también se le consultaba aquí respecto al tema del Mundial y lo que aconteció el domingo. Tal parece que escuchó sus declaraciones el presidente de la FIFA, le da el espaldarazo a México y desestima cualquier otra sede que no sea México para el Mundial. Sí, primero darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino. Y en efecto, ayer hizo la declaración de que hemos estado yo no personalmente, pero el equipo ha estado en contacto con él. Y pues explicándole que no hay ningún problema, y ayer dijo la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio. Esto da más ánimos podría dar más ánimos a los extranjeros, a las selecciones que en alguna medida tenían alguna duda, se disipa por completo. Más allá del pues lo que pasó el domingo y pues las lamentables pérdidas tanto de Fuerzas Armadas como de una mujer que ya estamos en contacto con su familia, que es muy triste, doloroso, lamentable. Lo que hay que resaltar, más allá de la propia detención, es que muy pronto se trabajó conjuntamente para regresar a la normalidad. Ya en Jalisco ya también regresaron pues prácticamente todos los negocios, las clases, y en todo México. Y la verdad, pues hubo mucha noticia falsa. Ayer lo mostramos en el detector de mentiras, y ayer incluso salieron varios artículos. Salió uno en el New York Times de la cantidad de noticias falsas internacionales sobre lo que pasó el domingo en México. Muchísimas imágenes de inteligencia artificial que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Entonces llama la atención pues que más allá de momentos en donde han sacado reportajes con los que no estamos de acuerdo, en este caso llama la atención que el New York Times saque la cantidad de noticias falsas que se generaron en el mundo relacionado con lo que pasó el domingo. Entonces decirle a todos los turistas nacionales, internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre. Perfecto. Y ya para terminar temas legislativos, pues infaltable lo que presentó usted ayer, de inicio que nos comente el lunes a dónde va, a quién le va a dar la chamba, a Cámara de Diputados, al Senado, de esta reforma electoral. Ayer platicamos con varios legisladores de oposición y también aliados. Nos llamó la atención poderosamente la declaración de Jacob Polemski. El día de ayer se manifestaba en contra de la desaparición de los pluris, también el Verde, el Partido Verde, obviamente el PT, Reginaldo Sandoval, pues siguen en desacuerdo. Buscará en estos días que faltan para enviar la reforma oficialmente a alguna de las cámaras cerrar filas en los aliados, doctora. A ver, yo creo que vale la pena explicar nuevamente el tema de la representación proporcional.
En el caso de la Cámara de Senadores, sí desaparece, estamos proponiendo que desaparezca la lista. ¿Cuál es la razón? El Senado, desde su origen, tiene una representación por entidad federativa. Esa es la visión de todo el mundo que tiene sistemas parecidos al nuestro. El Senado lo que representa son las entidades de un país. Entonces, se mantiene los dos senadores de mayoría, senadora y senador, de mayoría por cada entidad de la República y el primer mejor segundo lugar. Eso se mantiene. Pero la lista por partido, esa estamos proponiendo que ya no exista, para recuperar el sentido republicano del Senado de la República. Eso es lo primero. Ahora, en la Cámara de Diputados, ¿cómo se conforma hoy la Cámara de Diputados? Son 300 diputadas y diputados, representantes de 300 distritos electorales. Cada entidad de la República, de acuerdo a su población, tiene distintos distritos electorales federales. Por ejemplo, la Ciudad de México, por haber disminuido en una parte su población respecto al resto del país, pues tuvo una disminución en el número de distritos federales. Entonces, cada entidad de la República, a ver si puedes encontrar las entidades, cuántos distritos electorales tienen federales. Entonces, Estado de México pues tiene el mayor número de distritos electorales porque es la entidad de la República con mayor población. La Ciudad de México, Veracruz, y así, hasta Baja California Sur tiene solo 2 distritos federales, por ejemplo. Entonces hay 300 distritos en el país. ¿Cómo se distribuyen los distritos? Lo decide el Instituto Nacional Electoral a partir de fórmulas establecidas. Todos votamos, cuando votamos para elegir a diputados federales, por nuestros diputados de nuestro distrito. Entonces, la Cámara se compone de el diputado de cada uno de los distritos y su suplente. Así se conforman 300 diputados. Pero la Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Entonces, ¿de dónde salen los 200? Bueno, los 200 salen del porcentaje que hayan tenido los partidos políticos en la votación para diputados. Entonces, si Movimiento Ciudadano solo ganó un diputado, por ejemplo, fue lo que pasó, de su distrito, pero tuvo un porcentaje de votación, entonces se le asignan un número de diputados, de acuerdo a una fórmula que está perfectamente definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, de acuerdo al porcentaje del partido, se les da en cada circunscripción, a ver, me regreso, el país se divide en 5 circunscripciones y de esas 5 circunscripciones, 300 distritos electorales. Entonces, de acuerdo a la votación que haya tenido cada partido político en cada circunscripción, se les asigna un porcentaje de diputados. ¿Sí se entiende? Esos son las 5 circunscripciones. Entonces, la circunscripción 1 tiene 60 distritos, la 2, 62, la 3, 60, la 4, 56 y la 5, 62. Y se dividen así en las entidades de la República. Entonces, si en la circunscripción 1 el PAN tuvo 20% de la votación, pues se le asignan un número de diputados de acuerdo a una fórmula que está perfectamente definida en la ley. Así se conforma actualmente. ¿Quiénes son esos que llegan al porcentaje? Son los famosos pluris. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se distribuye ese porcentaje? Con una lista que hace el partido. Entonces el PAN dice, en mi circunscripción 1 o en la circunscripción 1 del país, yo pongo a estos nombres.
En la circunscripción 2, estos nombres. En la 3, estos nombres. Son tantos que pone. Y de acuerdo a la votación, pues quedan los primeros de la lista. ¿Sí se entiende? Bueno, la propuesta que estamos haciendo es que la distribución se mantenga. Es decir, no desaparece la representación proporcional, o sea, el porcentaje que sacó cada partido político en cada circunscripción. Esa no desaparece en la Cámara de Diputados. Siguen siendo 500 diputados, 300 que son representación de su distrito, que la gente vota directamente por ellos, y 200 de acuerdo al porcentaje que tuvo cada partido político en cada circunscripción. ¿Cuál es la diferencia? En la propuesta actual, o más bien como es ahora, pues es por lista. En la propuesta que estamos haciendo es, en vez de lista, esos 200 que se conformen por el primero, segundo, tercer lugar perdedor del partido que le corresponda, de acuerdo al porcentaje, y la otra que la gente vote, hombre y mujer, por la circunscripción del partido que le corresponda. Entonces así todos son electos, aunque hay 200 que corresponden al porcentaje que vas a tener. Entonces no desaparece la representación proporcional, porque ayer ya estaban diciendo, de nuevo, ¿no? Los que siempre dicen lo mismo, no importa lo que propongamos, estaban diciendo que íbamos al partido de Estado, que desaparecía la representación proporcional. No, no desaparece. Es más, es con la misma fórmula de ahora. Nada más que en vez de que el partido político proponga una lista, se compone la mitad de los que tuvieron primero, segundo o tercer lugar, dependiendo del partido, y la otra, votas por las listas. La gente vota. Entonces, ya todos van a ser decididos por la gente. Ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces, sí, el partido político lo propone, pero lo decide la gente. Esa es la propuesta que estamos haciendo en diputados y en senadores. Y el 25% de reducción que estaban diciendo, ay, le van a quitar al INE todo, y no, es 25% distribuido en ¿qué? INE, institutos electorales locales, que hoy les llaman OPLES, partidos políticos, sueldos, salarios de diputados estatales y todo lo que le dan a los diputados estatales, que se unifique, que no sea que eres de un estado de la República y ganas 500,000 pesos al mes y eres de otro estado y ganas 50,000 pesos al mes, que se unifique y de ahí va a salir un porcentaje muy importante y que se reduzca la cantidad de recursos que va principalmente al Senado de la República, que tiene muchísimo por cada senador, y como van a ser menos, pues se reduce. Entonces, si se fijan, pues tampoco es que sean los grandes cambios. Responde a dos peticiones que ha estado haciendo la gente: que desaparezca la lista de plurinominales, más no la representación proporcional, y dos, que disminuya el costo de las elecciones al pueblo. ¿A dónde va la chamba? ¿A Cámara de Diputados, a Senado? Probablemente a Cámara de Diputados la vayamos a mandar. Y como dije, o sea, si hay quien no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo, pero nosotros no vamos a cambiar. Es decir, no vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas. Ah, pues que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen. Entonces, si hay partidos que no están de acuerdo, pues que no estén de acuerdo. Pero nosotros, o sea, la presidenta está cumpliendo con un mandato que me comprometí durante mi campaña, que responde a esas dos solicitudes que estuvimos recibiendo de la gente y que fueron las principales de los foros que se hicieron. Y la otra es la representación de los migrantes, que se elija de manera directa. ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Perdón? ¿No hay fractura por lo que dice el Verde ayer? ¿Por lo que dicen los senadores del Verde? Pues ellos tienen derecho a no estar de acuerdo.
Pero también la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Así de sencillo. Ya casi para terminar temas legislativos también, 40 horas pues ya se fue a Congresos de Estados, ya se está aprobando en los locales, tienen que ser la mitad más uno. ¿Cómo prevé la publicación? ¿Prevé invitar, no sé, a Pedro Aces de CATEM, que desde el 17-18 estuvo ahí con el presidente López Obrador insistiendo en las reformas laborales, a los patrones? ¿Cómo va a ser esta firma y esta promulgación, doctor? Pues ya vinieron aquí, ¿no? El día que se propuso las 40 horas, las representaciones sindicales y los empleadores, que insisto que fue una reforma de consenso, porque ayer estaba leyendo que ya no sé quién no estaba de acuerdo, que va a ser muy costoso, que es algo que es muy paulatino. Este año se mantiene como está, el siguiente año son 2 horas también, que decían que no se estaba considerando 2 días de descanso. Sí pueden ser 2 días de descanso, pero pueden ser también otra distribución de las 40 horas y de las horas extras que también están reguladas, de acuerdo al trabajo de consenso que hizo Marat, que hizo un muy buen trabajo. El objetivo pues es que no tenga impactos económicos en el país, pero que tenga el beneficio para el trabajador y que se distribuya más la riqueza en nuestro país. Esta consulta que le hacíamos hace 3 semanas de la ley de salarios dignos para el sector público, ¿le ha comentado algo la gente de Consejería Jurídica? ¿Por qué no se la ha mandado al Senado de la República para que la publique? Estamos en eso, ya lo vamos a presentar. Es un tema de recursos, entonces tenemos que plantearlo también de manera paulatina, porque de un año a otro pues tiene un impacto en los recursos públicos. Entonces tenemos que hacerlo de manera paulatina y ya lo presentamos aquí. Sí, porque ayer Clemente Castañeda se quejaba de que no se ha publicado, pero bueno. Sí, también, bueno, ¿para qué criticamos, no? Fue una reforma unánime. Sí, unanimidad. Unánime, por unanimidad se aprobó y fue parte pues de un trabajo de consenso que se estuvo haciendo. Y ya para terminar, ese tema de la inversión, no sé si nos puede dar más datos de dónde salen esos porcentajes, de qué sector salió lo que es el… Sí, invitamos si quieren a Marcelo para que pueda platicar de esto. Ahí tenemos varios pendientes, a ver si hoy antes de cerrar nos dices los pendientes para que no se nos pase. Gracias, doctora, buen día. Gracias. A ver, vamos aquí, la compañera que… ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Presidenta, preguntarle, ya se dio la detención de 4 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta el fin de semana. ¿Sabe cuál es el número de los que faltan de ser reaprendidos? Sí, el Gabinete de Seguridad puede informar también, por favor. Dio conferencia sobre este tema, un boletín, el gobernador. Es un penal estatal, el gobernador de Jalisco, y estamos apoyando ahí al gobierno del estado para la reaprehensión de estas personas. Presidenta, se giró, usted comentaba que se había girado orden de aprehensión en contra de este líder criminal. ¿A partir de cuándo se dio esta acción? Bueno, saben que todo esto prefiero que lo dé el Gabinete de Seguridad con todo detalle. La Fiscalía tenía ya tiempo las órdenes de aprehensión y ellos pueden informar. ¿Ya decidió usted si va a entablar acción legal en contra de Elon Musk? Pues vamos a ver. No creo que valga la pena entablar un debate. Entonces lo descarta. No sé, todavía estamos valorando. Están valorando los abogados. Pero digamos que como político es muy buen empresario. Y bueno, obviamente en este tema, presidenta, ayer usted comentó, bueno, que se estaban dando las indemnizaciones, o al menos algunas de las tiendas, sobre todo de conveniencia de esta cadena, pues tienen seguro. Sin embargo, hubo algunos ciudadanos
que tienen negocios o que tenían negocios, autos. Ayer la Asociación de Seguros aclaró que sí aplica obviamente el seguro por daño o robos materiales, pero no pudiera darse una indemnización general en casos como disturbios o violencia social. En ese sentido, preguntarles cómo serían apoyados a través del gobierno en cualquiera de sus 3 niveles. Pues vamos a ver con el gobierno del estado cómo nos ponemos de acuerdo para apoyar, y bueno, sería muy bueno que la Asociación de Seguros pues hiciera todo lo necesario para poder apoyar a la gente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ellos refieren que en las cláusulas hay obviamente que cuando está daños ya sea de negocios o de automóviles, si son por disturbios ellos no pues sí, pero siempre no pueden apoyar, siempre pueden apoyar. ¿Usted hace un llamado a que haya un mayor disposición? Ya nos pondremos de acuerdo para no entrar en debate con ellos. Yo creo que todo el mundo quiere apoyar en este momento a quienes tuvieron alguna afectación, es importante. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para no generar un debate con las aseguradoras, o vamos a ver cómo generamos los apoyos. ¿Se ha hecho una cuantificación, digamos, de daños materiales que se registraron justamente por estos disturbios en distintas entidades del país, Presidenta? Pues hay que ver con Secretaría de Seguridad, y estamos en contacto con el gobierno del estado y con gusto damos después la información. Bueno, en este caso de los diversos estados, ¿no? Sí, pero principalmente fue en Jalisco. En Jalisco. Sí. Bien, en otro tema, pero finalmente un tema de seguridad, ¿cómo responde usted, Presidenta, a las críticas sobre la falta de seguridad en el puerto de Acapulco, después de que el secretario de Seguridad de ese municipio admitiera que nunca se puede garantizar la seguridad, que lo que se garantizan son las acciones que propicia un ambiente de paz y tranquilidad? Esto de acuerdo a lo que sucedió la semana pasada, igual en un ataque directo contra un transporte público, en donde falleció una estudiante. Incluso él dice que quien diga que se garantiza la seguridad, eso es erróneo. También causó mucho revuelo, Presidenta, el hecho de que él calificara como daño colateral tanto la muerte de esta estudiante como del chofer, y bueno, el que otra alumna resultara lesionada. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tipo de declaraciones? Bueno, pues son desafortunadas, vamos a decirlo así. Pero en Acapulco hay mucho trabajo. Desde que entramos al gobierno, desde el Otis, el presidente López Obrador aumentó el número de Guardia Nacional en Acapulco. Y desde que ocurrió el John hicimos todo de nuevo, todos los apoyos a la población, no solo en Acapulco, sino en todo el estado. Y el trabajo que se está haciendo conjuntamente con Secretaría de Turismo, Fonatur Infraestructura, el trabajo que estamos haciendo para agua potable, en fin, una intervención muy importante en Acapulco. Se ha recuperado de manera pues impresionante el turismo. Ya lo decía hoy José, el abierto de tenis pues tiene una ocupación muy importante y seguimos trabajando. Y ha disminuido el número de homicidios en Acapulco y vamos a seguir trabajando para garantizar la paz y la seguridad. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a la costera, se ve la presencia de la Guardia caminando en motocicletas, además pues del trabajo que se ha hecho para mejorar la zona urbana pues de toda la costera, desde pues prácticamente el aeropuerto hasta el norte de Acapulco. Y bueno, ya que lo trae usted a colación, Presidente, justamente también la semana pasada, por ejemplo, comerciantes de lo que es la zona del Revolcadero, Playa Revolcadero, se manifestaron porque ellos denunciaban que no había habido los apoyos pertinentes después de los desastres que sucedió con el huracán John, que todavía siguen obviamente pues buscando que esa zona pueda ser reconstruida. Entonces, en ese sentido, ¿cómo van también los avances pues de esos daños a ese destino turístico que sin lugar a dudas también será atractivo pues ahora en el marco del mundial? Ahora, lo que deben saber es que los apoyos fueron individuales.
y a veces se manifiestan organizaciones, como era antes, que se daba el apoyo a una organización y ellos la distribuían a la gente. Ahora no, ahora los apoyos son de manera directa. Pero Revolcadero y toda, también La Quebrada está teniendo una intervención, en fin, todo Acapulco está cada vez mejor. Bueno, Presidenta, y una situación como la que ocurrió, pues evidentemente hay que atenderla. Y bueno, regresando a este asunto de pues las declaraciones, el diputado del PT, José Luis Sánchez González, también comentó en este marco de los hechos que se dieron el fin de semana, que si hay necesidad de pagar con la vida de algunos mexicanos para alcanzar la paz, que así sea. Esto, pues, como le comento, ¿no? Con estos hechos. En ese sentido, Presidente, ¿usted qué llamado haría para evitar este tipo de declaraciones? ¿O cuál es su opinión, cuál es su mensaje hacia estos actores políticos? Bueno, la ciudadanía, uno no puede estar de censor de lo que dice cada quien. Cada quien es responsable de sus palabras y la gente juzga. No puedo yo saber qué va a decir un diputado, una diputada, un secretario de seguridad, la gente juzga. Obviamente, pues una situación como la que vivimos el domingo, pues nadie hubiera querido que hubiera vidas en juego, nadie. Entonces, no es algo que uno busque. Lamentablemente se dan estos hechos y lo que hay que hacer es apoyar a las familias. Y lo que hacemos es buscar, pues, que no haya… Nosotros lo que queremos es proteger la vida de las personas. Ese es nuestro objetivo, proteger la vida, la estabilidad y la seguridad de las personas. Situaciones como esta, pues, lamentablemente generaron lo que vimos el domingo, y lo que hay que hacer es apoyar a las familias, tanto de los elementos de la Defensa Nacional como a personas que lamentablemente hayan perdido la vida. Pero no es esta idea de que no importa, siempre hay daños colaterales, eso es lo que decía Calderón, ¿no? No, nuestro objetivo es proteger la vida. Y bueno, finalmente, Presidenta, empresarios que brindan servicios de seguridad al gobierno federal denuncian pues una serie de actos de colisión y tráfico de influencias en el otorgamiento de licitaciones públicas, principalmente en algunas dependencias como salud, educación, el Instituto Nacional de Migración. ¿Quién denunció eso? Hay un grupo de empresarios que ya incluso esta denuncia la hicieron en diversas dependencias. Y que vayan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ahí que se les atienda. Presidente, nada más que aquí lo que ellos ya hicieron público también es que se les está pidiendo dos tipos de certificaciones que solamente se les otorga o se les solicita a empresas internacionales. Es que hay licitaciones internacionales y entonces muchos, incluso por los tratados comerciales que tenemos, muchas de las licitaciones son internacionales. Y cuando hay licitaciones internacionales, pues tienen ciertos requisitos. Lo que hemos estado buscando ahora es que empresas más pequeñas pues también participen en distintas licitaciones, no solo las empresas grandes, y poder facilitar. Entonces, pues hay reglas que son de la ley de adquisiciones y hay que cumplir esas reglas de la ley de adquisiciones o la ley de obra pública. Y si hay una denuncia frente a un funcionario público, está la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control de cada entidad, y Raquel, la verdad, está haciendo un excelente trabajo para prevenir que haya cualquier acto de corrupción. Y si hay un empresario que se queja, hay también mecanismos legales, jurídicos que ellos pueden establecer y establecer denuncias si tienen alguna prueba en la Secretaría. Hay mecanismos. Presidenta, aquí nada más el asunto es que, bien, ya están interpuestas estas denuncias. Lo que pasa es que ellos indican que se creó un filtro con una sola empresa, la International Quality Register, que es la única que está, digamos, avalada para emitir estas dos certificaciones que le comento, pero solamente se lo ha dado a un pequeño grupo de empresas que no ha permitido realmente que haya una competencia leal
con las demás que se dedican a brindar este tipo de seguridad. Que presenten su denuncia con Raquel. Vamos a pedirle que esté en contacto. En general, el gobierno federal tiene algún anteproyecto para eliminar justamente este tipo de trámites y sobre todo agilizar la cuestión de las licitaciones. Es lo que digo, o sea, nosotros cambiamos la ley de adquisiciones para facilitar. Fue de las primeras leyes que enviamos al Congreso. La ley de obra pública y la ley de licitaciones, de adquisiciones. En el caso de adquisiciones pusimos 60% de contenido nacional en lo que se adquiera para promover en el marco del Plan México mayor producción nacional y que el gobierno participe como parte del Plan México promoviendo la producción nacional. Ahora, estas certificaciones, pues vamos a pedirle a Raquel que pueda revisarlas. Cuando hay licitaciones internacionales, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero vamos a ver esto que dices de la certificación, a qué se refieren estos empresarios. Gracias. Bueno, vamos a ver el compañero que hace rato. Gracias, muy buenos días, Presidenta. Con su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Pues preguntarle, Presidenta, ¿cuáles considera ustedes que son los factores para que se tenga este crecimiento de 47.8 millones de visitantes? ¿Qué tiene México? ¿Cuáles son esos factores que hace pues que los extranjeros vengan a nuestro país? Primero, pues la grandeza de México, la grandeza cultural, natural de México. Segundo, el proceso político que estamos viviendo en México llama la atención en todo el mundo, en todo el mundo. Europa, Asia, África, América Latina. La gente quiere saber qué es lo que se está viviendo en México, qué es la transformación en el país. Y tercero, pues el buen trabajo de la Secretaría de Turismo, que la verdad, como decía el otro día, tiene pocos recursos, pero está buscando todos los mecanismos para promover al país. Entonces, todo eso se junta y tenemos pues los números y muy probablemente este año crezcan, porque además pues tenemos el Mundial, que va a representar la visita de muchísimos millones de personas. Presidenta, antes de iniciar con mi pregunta, un agradecimiento pues de parte del equipo de LM Noticias. Pues el viernes 29 de agosto del año pasado, del 2025, revelamos las pensiones privilegiadas y jubiladas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En ese entonces usted nos dijo que más adelante se daría información al respecto. Agradecerle pues el pasado miércoles 18 usted dio a conocer la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para decirle adiós a las pensiones millonarias de funcionarios y exfuncionarios en Pemex y en CFE. ¿De algo sirven estas preguntas, Presidenta? Gracias. Al contrario. Bien, inicio con la primera pregunta, Presidenta. Estados Unidos apenas intercepta el 3% de las armas que llegan a México. El general secretario de la Defensa apenas el lunes nos informaba que las armas utilizadas en contra del ejército en el operativo de captura del Mencho, un 80% provenían de Estados Unidos. En lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23,000 armas, de las cuales el alrededor 80% provienen de los Estados Unidos. Y un dato muy importante es de la Oficina de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que reporta que en el año del 2025 interceptó 4,359 armas de fuego que tenían como destino nuestro país. Presidenta, la pregunta es, ¿podemos como país exigir también resultados a nuestro vecino país del norte? Pues esto ayudaría a ambas partes. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta en ese sentido, Presidenta, ¿ha iniciado la pacificación
del país en zonas neurálgicas? En el primer punto es algo que hemos estado pidiendo a Estados Unidos. Bueno, desde el gobierno del presidente López Obrador. Y fíjense la diferencia, porque en el periodo de Calderón, ¿cómo se llamó aquel operativo? Rápido y Furioso. Que nunca hubo responsables, por cierto, ni de Estados Unidos ni de aquí. O sea, ingresaron armas de Estados Unidos a México, supuestamente con unos chips para ver a dónde se iban a ir. Imagínense nada más. O sea, ¿y qué fue lo que hicieron? Las recibieron los grupos delincuenciales, le quitaron el chip y las usaron. ¿Pero quién promovió que entraran? El gobierno. Pues imagínense. El gobierno del presidente López Obrador, al contrario, puso 2 denuncias en Estados Unidos por la entrada de armas a México, a las armadoras y a las vendedoras. Y nosotros, en el entendimiento con Estados Unidos, uno de los puntos centrales es que ellos disminuyan la entrada de armas a México. Entradas que son, armas que son muchas de ellas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Entonces, nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas, paren la entrada de armas de Estados Unidos a México. Estas armas de calibre, de alto calibre, lanzacohetes, pues vienen de allá. Entonces, un elemento central es que disminuya la entrada de armas de Estados Unidos a México y otras formas que nos ayudan, inteligencia, investigación y mucha colaboración, ellos de su lado y nosotros de nuestro lado. Y si tienen información en México, pues se le entrega a las autoridades mexicanas. Entonces, esa es la manera en que estamos cooperando, pero la más importante sería, así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que disminuyan las armas que están entrando a México. ¿Y ha iniciado la pacificación en zonas neurálgicas de nuestro país? Nuestro objetivo siempre ha sido la paz y la tranquilidad del pueblo. Y tenemos una estrategia, que es atención a las causas y cero impunidad, con 4 ejes que ya conocen. Atención a las causas, que ahora con lo que presentamos de jóvenes vamos a aumentar el apoyo a las y a los jóvenes de nuestro país, en deporte, en cultura, en escuelas. Atención a las causas, fortalecimiento a la guardia, inteligencia, investigación y coordinación. Y estamos avanzando. Está funcionando la estrategia y vamos a seguir avanzando. Bien, Presidenta, cambiando de tema, México ha tenido numerosas reformas electorales desde Adolfo Ruiz Cortines y más reciente a partir de los años 70, destacando las reformas electorales de 1977, la de 1990, la de 1996 y la del 2014. Como yo como reportero he vivido pues esos procesos en donde había un partido único en esas reformas electorales. Presidenta, existen personajes que parecen ser dueños de los partidos políticos y que han aprendido a vivir de ellos. Con escasos días para el análisis y sin aún yo y muchos conocer el contenido de esta iniciativa de reforma, tengo esta pregunta con 4 incisos. El inciso A dice, con la reforma se romperá la alianza PT Verde Ecologista. Como inciso B, el gobierno toma el control absoluto de los procesos electorales de la República Mexicana. Inciso C, la reforma le quita el control político a sus dirigencias. E inciso D, la propaganda mentirosa será sancionada por la FEPADE.
Voy a repetir lo que dije. La presidenta tiene una responsabilidad con el pueblo, a la que me comprometí, que es enviar una reforma que tenga 2 elementos que durante la campaña y desde hace mucho tiempo pide la gente: que no haya listas de pluris y que disminuya el costo de las elecciones y los partidos políticos al pueblo. Y estamos enviando una reforma que cumple con esos 2 planteamientos. Repito, se reconoce la diversidad política del país. Nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único. Es falso, absolutamente falso, todo aquel que está diciendo eso. Falso. Es más, se mantiene la misma representación que está hoy en la ley, la representación proporcional, igualita. Nada más que ya no es la lista de los partidos, sino se elige a esas personas. Esa es la única diferencia. Entonces, nosotros vivimos el partido de Estado, nosotros no queremos regresar a eso. Pero tampoco queremos la democracia de las élites. La democracia es el poder del pueblo, esa es su definición. Lincoln decía, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, la Cámara de Diputados, ¿qué son los partidos políticos? Un instrumento de representación del pueblo. No es un fin en sí mismo un partido político. Ni Morena es un fin en sí mismo. Es un instrumento para la representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las cámaras locales o los congresos locales y en la Presidencia de la República. O sea, son instrumentos políticos del pueblo. ¿Qué son los otros partidos políticos? Lo mismo. No son la representación de las élites. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Algunos partidos políticos que representan un sector de la sociedad y tienen derecho a ser representados por un partido político. ¿Qué buscamos nosotros? La representación de las grandes mayorías. Pero son instrumentos políticos, no son fines en sí mismos. Entonces, las cúpulas de los partidos políticos que se han mantenido y se quieren seguir manteniendo, pues lo único que decimos es, si quieres ser diputado, pues busca el voto popular para que realmente sea representación del pueblo o de la gente o de un sector de la sociedad. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, si no se aprueba la reforma porque hay partidos que quieren seguir manteniendo a un partido político como fin en sí mismo y no como un instrumento de representación de un sector de la sociedad, pues la gente lo va a ver, ¿no? Y no es más que, o sea, nada más estoy diciendo la realidad. Ya que si la alianza electoral para el 27 y demás, pues eso lo decide Morena. No lo tengo que definir yo, a diferencia del pasado donde el presidente decidía todo, que a veces los que critican, que dicen que somos autoritarios, luego nos critican porque la presidenta no decide todo. O sea, pura contradicción, mucha hipocresía. Entonces ya depende de Morena si va a ir con el Verde o con el PT, o si el Verde quiere ir con Morena o el PT quiere, depende de ellos. Lo que yo estoy haciendo es una reforma responsable que mantiene la representación proporcional, pero con una dinámica distinta. Entonces, ¿no considera que es una reforma que nació muerta? No, porque, o sea, ¿qué va a decir la gente? Pues la presidenta cumplió. La presidenta cumplió. Si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas. Es eso. Pero la gente va a reconocer pues que no fui a negociar cualquier cosa
con el afán de tener una reforma electoral. No fui a negociar lo que pide la gente. Y hubo foros, se tomó en cuenta todo, no se cayó en reducir la Cámara de Diputados, en que no hubiera representación proporcional, en que era lo que nos criticaban, que queríamos regresar al control. Bueno, el INE sigue siendo 11 consejeros electos de la misma manera que se eligen ahora, no cambia. ¿Qué pedimos? Bueno, pues que no ganen tanto, que se ajusten sus salarios. Gracias, presidenta. Y finalmente, el 9 de julio del 2025 le hice una pregunta en el sentido si estamos solos en el universo. La recordará usted. Apenas el viernes 20 de febrero, el presidente Donald Trump dio instrucciones de desclasificar el fenómeno extraterrestre. Por el gran interés mostrado, ordenó al secretario de Guerra y otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de desclasificación FANI y de los objetos voladores no identificados OVNIs, así como cualquier información relacionada con estos asuntos tan complejos, presidenta. La pregunta es, presidenta Sheinbaum, ¿usted ordenaría a la Secretaría de la Defensa y Marina desclasificar todos los archivos que existan en oficinas? No creo que tengan archivos no creo que estén investigando vida extraterrestre la Defensa Nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sale de Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, eso es todo. Gracias. Aquí pasamos de ¿cómo fue aquella vez? De la perestroika a los ovnis. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver, la compañera allá atrás. Acá atrás. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema, preguntarle a la secretaria, durante la reunión de la FITUR en Madrid se anunció que la cadena estadounidense Wyndham construiría 25 nuevos hoteles en nuestro país. Preguntarle, ¿se ha avanzado en esta inversión? Sí, justo es la inversión que anuncié en la diapositiva. Sí. Van muy bien, no hay ningún obstáculo para la inversión. Yo creo que a finales de este año inician a operar, incluso algunos, y lo más importante es que le siguen apostando a nuestro país en diferentes destinos. Ellos estaban en el Caribe, pero ya no van a estar solo en el Caribe, sino también en el centro y en el norte del país, pero es justo la inversión que acabas de mencionar. Muchas gracias. Sí. Y si pudiera compartirnos, después de los eventos del pasado fin de semana, pues cómo se está regularizando las reservaciones para destinos turísticos y cómo aumentará pues la actividad turística en un año pues que registra una presencia histórica de visitantes ante la celebración de la Copa Mundial. Se está recuperando. Lo más importante es la difusión que tenemos que hacer nosotros, nacional e internacional, de que aun cuando el domingo vivimos una situación excepcional, o de excepción, vamos a decir, o excepcional, se está regularizando todo, entonces que es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema. Ya Estados Unidos también, que en algún momento presentó una alerta, ya también la levantó, Canadá entiendo que también, entonces pueden venir sin problema a nuestro país, al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México. Muchas gracias, presidenta. Por otra parte, organismos sobre esto que mencionaba y que se anunció ayer de la reforma electoral, organismos empresariales como la Coparmex han considerado inoportuna la reforma electoral porque podría afectar el clima de inversión. Paradójicamente, pues hoy o ayer se confirma la inversión extranjera directa histórica. ¿Puede usarse el término inoportuno cuando el avance de la tecnología pues no se detiene y cuando se necesitan recursos para proyectos prioritarios, presidenta? La reforma, pueden estar seguros todos los empresarios de México que la propuesta de reforma electoral que estamos enviando al Congreso no representa un retroceso en la democracia, al contrario,
fortalece la democracia en el país. Y al fortalecer la democracia, pues se fortalece México y con ello también los empresarios. Entonces no genera ninguna incertidumbre, no genera nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país. Entonces, no tiene que ver con eso. Entonces, todos los empresarios nacionales y extranjeros pueden saber que México está abierto a las inversiones, siempre y cuando, obviamente, pues que cumplan con todas las reglas que hay en nuestro país. Pero justamente pues el trabajo que hacemos pues es para buscar inversiones públicas, nacionales y extranjeras. Y se están dando. Hay una reactivación económica del país importante. Muchas gracias, presidenta. Estas cifras de inversión son una señal de confianza estructural con nuevos proyectos y reinversión de utilidades a pesar del impulso que se dio para pues que la inversión se fuera a América del Norte. Presidenta, ¿qué mensaje envía esta cifra de inversión extranjera a la comunidad empresarial mexicana, pues que ha pedido mejores condiciones de proyectos público-privados para invertir en nuestro país? Como hemos dicho, hay varios proyectos mixtos, no son tal cual público-privados, porque esa es una figura que se usó con mucho abuso al presupuesto público. Y ahora es distinto. Puede haber inversión privada en proyectos públicos, pero garantizando que no se cede la concesión, garantizando pues que esas tasas adecuadas y que siempre la obra se queda en manos públicas. Entonces son conceptos distintos. Y por ejemplo, los planteamientos para el sector eléctrico, en donde CFE invierte 54% y los privados 46%, como dejamos establecido la ley, ha despertado muchísima, ¿cómo se dice?, mucho llamado a la inversión, pues se ha recibido muy bien. Tuvo Luz Helena una reunión, explicó el mecanismo, e incluso algunos que habían estado en una primera licitación para lo privado, no licitación, un concurso para lo privado, prefieren entrar a este esquema de inversión mixta que está planteando CFE, que es muy bueno porque se mantiene lo público, se mantiene el control de lo público, pero se permite también inversión privada. Entonces, eso va muy bien. Y además, pues, lo que queremos también es inversión productiva en el país. Y eso también va bien, que es todo el tema del Plan México, que también va muy bien. Muchas gracias, presidente. En este sentido, que usted menciona sobre la inversión en el sector eléctrico, el analista Gilberto García Vázquez de la firma DataWell realizó un estudio que más adelante publicaremos en Revista Fortuna, en el que confirma que la transformación y evolución sectorial en México está enmarcada en 45 proyectos por 34,000 millones de dólares, que desde 2022 se consolida el despliegue electroindustrial en México. Vehículos eléctricos, semiconductores, centros de datos, almacenamiento aeroespacial. Querétaro se convirtió en el hub de centros de datos en Latinoamérica. Jalisco ensambla superchips. ¿Por qué no se reconoce este avance de México pues, a la siguiente generación de inversión, presidenta? ¿Cuál es exactamente la pregunta? O sea, ¿por qué no está reconociéndose esta inversión? Sí. Bueno, Querétaro desde hace algunos años y particularmente ahora está recibiendo inversión de manera importante, pero no solo Querétaro ahora, sino muchas otras entidades de la República. Y Jalisco también ha recibido particularmente inversión en semiconductores. Ahí está Foxconn, por ejemplo, esta empresa muy importante, que además tiene algo especial porque ahí en Jalisco está una sede del Cinvestav.
que es un área del posgrados, digamos, del Instituto Politécnico Nacional, aunque tiene su propia dinámica, así surgió, pues de mucho desarrollo de investigación científica, y tienen mucha vinculación ya con las empresas productivas, particularmente con Foxconn y otras empresas que están en Jalisco de semiconductores. Entonces, si recuerdan, nosotros dijimos que en el Plan México uno de los temas que estábamos planteando, además de los polos de desarrollo, es buscar que ciertos estados se conviertan en recepción de ciertas inversiones. Por ejemplo, Hidalgo hoy tiene muchas inversiones farmacéuticas, también el Estado de México tiene mucha inversión farmacéutica. Entonces, por las regiones, por las características, pues se están instalando inversiones en estos lugares. Y además, estamos buscando que cada vez más la investigación científica pues tenga un vínculo también con el desarrollo productivo del país. Y va a ir avanzando, lleva su tiempo, pero va avanzando. Vamos bien, eso es un mensaje, México va bien. Y además tenemos una gran virtud, que es que cambió el modelo económico. O sea, antes las inversiones mantenían salarios mínimos de 3,000 pesos mensuales. Hoy las inversiones tienen salarios mínimos de 9,500 pesos mensuales. Antes no había programas de bienestar, hoy hay programas de bienestar. Entonces, la prosperidad compartida, o dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres, es un modelo que funciona, que da resultados. No solamente es justicia social, da resultados para todos, porque es por el bien de todos, primero el que menos tiene. Muchas gracias, presidenta, que tenga buen día. Vamos, 9-9, vamos. A ver la compañera de Veracruz, que hace rato que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, yéndome a Veracruz, como siempre, diversas industrias reportan que operan apenas al 40% de su capacidad, esto en el sur de Veracruz, debido a un severo déficit en materias primas esenciales como gas, amoníaco y etileno, insumos que dependen casi por completo del suministro de Pemex. La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AIVAC, advierte que esta falta crónica de abasto pues ya lleva décadas y está afectando la competitividad regional y obligando a las empresas a considerar importaciones desde Estados Unidos, y ante ello ya hay un grupo de entre 8 y 10 empresas que están trabajando en un esquema de inversión conjunta para garantizar el suministro, especialmente de amoníaco. Tengo dos preguntas respecto a este tema. Primero, ¿qué estrategia contempla su gobierno para garantizar un suministro estable y competitivo de materias primas como amoníaco y etileno en esta industria del sur de Veracruz? Y considerando que, bueno, el déficit actual pues está frenando la operación de plantas hasta en un 60%. Y la segunda, dado que las empresas ya están organizando inversiones conjuntas para asegurar el abasto, ¿cómo piensa su gobierno coordinarse con este sector para evitar que la dependencia exclusiva sea de Pemex o siga limitando el crecimiento industrial de la región? Parte del modelo neoliberal fue el abandono de la petroquímica. Zedillo hizo la primera reforma donde dividió petroquímica básica y petroquímica secundaria y permitió la inversión privada en la secundaria y que Pemex se dedicara a la básica, cosa que fue pues bastante desafortunada porque en las mismas plantas se producía la básica y la secundaria. Entonces, ¿cómo iba a haber ese cambio? Pero además dejó de invertirse y eso pues fue abandonando la petroquímica en el país. Y también los fertilizantes. Los fertilizantes también pues se abandonaron, se privatizó, se cerró la planta,
se empezó a importar. Está este caso de Fertinal, además de la corrupción que hubo ahí, que espero que la Fiscalía siga ahí investigando ese caso. Entonces ahora nosotros estamos planteando recuperar la petroquímica, además de el inicio de la recuperación de los fertilizantes a través de Pemex. Se está en una inversión mixta, también se está recuperando Escolín para la producción de fertilizantes, y en el caso de Pajaritos y todas las petroquímicas que están en el sur de Veracruz, justamente el objetivo es recuperarlas. Una parte directamente con los propios trabajadores de Pemex. Fíjense, Pemex tenía plantilla de trabajadores que no estaba siendo ocupada. Con la administración anterior se recuperaron parte de eso y otra parte pues lo estamos incorporando ahora también, tanto a producción como a transformación. Entonces hay un programa de recuperación de la petroquímica, una parte con Pemex y otra parte también buscando alguna coinversión, de tal manera que el Estado mexicano, que el pueblo de México siga recibiendo los beneficios de la petroquímica y también pueda haber algo de inversión externa. Gracias, presidenta. Por otro lado, con la obra de ampliación del puerto de Veracruz, han surgido voces también de grupos ambientalistas de la sociedad civil que están cuestionando las acciones de mitigación ambiental o de remediación, ¿no?, que contempla el proyecto que cabeza la Cipona. Preguntarle si habrá algún acercamiento para dar pues transparencia un poco a la obra e informar justamente este tipo de acciones para aclarar las dudas que surgen pues con este megaproyecto. Sí, siempre se puede acercar y está bien hecho el proyecto que está planteando la Secretaría de Marina. Igual en el caso de Manzanillo se hizo una revisión muy profunda con la Secretaría de Medio Ambiente, se modificó el proyecto original y se escuchó desde los pescadores hasta pues la población que tenía sus inquietudes sobre la laguna, y en el caso de Veracruz también se puede platicar con ellos sin problema. Sí, se tiene considerado. Sí. Y finalmente, presidenta, tras concluir la licitación del acueducto La Cangrejera, este proyecto clave dentro del Plan Hídrico Federal, ya se han realizado visitas técnicas de Conagua y del equipo responsable de la obra. Esta infraestructura que, pues como usted sabe, fue una inversión de 2.891 millones de pesos, es considerada estratégica para resolver el desabasto de agua que afecta a Coatzacoalcos y toda la zona conurbada. Dado que esta obra forma parte de su plan hídrico, queremos saber si ha contemplado visitar la zona sur de Veracruz para anunciar el arranque oficial o presentar los alcances del proyecto directamente a la población que va a ser beneficiada. No sé si vamos al arranque, si no va Efraín con la gobernadora, y pues en algún momento haremos ya una supervisión. Nos toca ir ahora al sur de Veracruz. Sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, gracias. Presidenta. Por cierto, ya nos faltaba en la zona afectada por las lluvias del año pasado, nos faltaba repartir los enseres, y ya se van a empezar a repartir los enseres ahora. Yo creo que de la próxima semana. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero, que hace mucho que no pregunta, y ya cerramos. Gracias, presidenta. Jorge Salcedo, del Sol de México. En un primer punto, preguntarle, habíamos constatado en distintas notas que hay por el momento una falta de operatividad, o eso es lo que advierten algunos miembros del INE, incluso del mismo Consejo, que con este recorte del 25% podría haber una afectación no solamente a nivel federal, sino también en los congresos locales. ¿Consideran que con este recorte no hay un problema en la organización de las elecciones? A ver, ¿tú crees que porque un consejero, en vez de ganar 300,000 pesos, gane lo que gana la presidenta, vaya a haber una afectación?
Un poco lo que advierten es que han crecido sus atribuciones desde 2014 y particularmente incluso a partir de los puntos que presentan, por ejemplo, en el tema de que tendrían que revisar campañas de bots, pues tendrían más tareas, incluso más quejas. Aquí tenemos 2 personas que revisan de dónde vienen los bots. Es muy fácil ahora, con todos los mecanismos, es muy sencillo. Entonces, pese a estas atribuciones, no habría… No, ninguna. ¿Cómo se calculó ese 25% de la reducción? Repito, no solo es el INE, Sí. institutos electorales o las OPLES famosas, tribunales, partidos políticos y diputaciones locales y el Senado, 25%. De acuerdo, Presidenta. También en otro punto, habíamos desde inicios de año, a principios de enero, publicamos en El Sol de México una nota que hablaba sobre cómo aumentaron las protecciones a funcionarios desde su gobierno. En su primer año de gobierno fueron 103 funcionarios que solicitaron seguridad hasta el 7 de enero, nos parece. Quería preguntarle si también a partir de los operativos que sucedieron el domingo le solicitaron más protección a algunos funcionarios, obviamente por términos de seguridad, de privacidad, no se pueden cubrir sus nombres. ¿Cómo ocurre la protección de la Guardia Nacional, incluso de las policías estatales? Alguna persona que lo solicita. Se solicita, se hace un análisis de riesgo y a partir de ahí, por ejemplo, la Guardia Nacional determina si lo necesita o no lo necesita. Hay muchas veces que se solicita y que se dice pues no tiene riesgo la persona y la Guardia Nacional pues tiene tareas de protección a toda la población. Entonces, vamos a ver los números, cómo son los números. Particularmente cuando hay periodo electoral, pues se pide protección de muchos de los candidatos. El año pasado hubo en Veracruz y algunos solicitaron el apoyo y se les brindó, pero vamos a revisar cuántas personas han solicitado apoyo de la Guardia Nacional. De acuerdo, y en un último punto también notamos que el día de ayer el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Luna, dijo en una entrevista que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos serían acusadas de terrorismo. Queremos preguntarles si el gobierno federal como tal, la Fiscalía, tendría alguna iniciativa de seguir estas indagatorias por terrorismo o por bloqueos y distintos actos de violencia. No, eso no es terrorismo. O sea, no sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese delito. Entonces, otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo. De acuerdo, Presidenta. Y también preguntarle si habría alguna reunión quizá binacional o de los 3 países de México, Canadá y Estados Unidos para el tema de seguridad respecto a… Hay permanentemente, hay un grupo de trabajo que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también está Defensa y Marina en sus vínculos con el Comando Norte y el Comando Sur, y hay permanente, no es algo particular que vaya a haber una reunión, sino ya prácticamente desde hace un año hay un grupo de trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos, Noemí. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El pasado martes conmemoramos el Día de la Bandera, el 24 de febrero, y también un 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, después de meses de conferenciar con el insurgente Vicente Guerrero para terminar la Guerra de Independencia. Pero, ¿quién era Iturbide antes de ese febrero de 1821? En 1810 tomó partido por la causa realista y en 1813 fue nombrado comandante de Guanajuato, donde combatió a los insurgentes de manera arbitraria. Ante diversas denuncias, lo retiraron de servicio en 1816. Una de esas denuncias la conocemos hoy día como las mujeres de Pénjamo, a quienes les tocó vivir la represión realista y a quienes dedicamos este espacio para conocer su historia.
El 29 de noviembre de 1814, el comandante realista de Guanajuato, Agustín de Iturbide, continuaba su enérgica persecución contra las fuerzas insurgentes durante la Guerra de Independencia. Conocedor del fundamental apoyo de las mujeres a la causa insurgente en el Bajío, tomó una cruel medida para orillar a los rebeldes a dejar las armas. Determinó que todo menor que fuese encontrado sin su padre o una mujer sin su esposo fueran detenidos. En Pénjamo, cerca de 300 mujeres fueron apresadas en sus casas, algunas con sus hijos pequeños. Obligadas a caminar bajo la amenaza de los azotes, las mujeres de Pénjamo fueron trasladadas bajo el sol ardiente, con sus hijos en brazos, a Guanajuato e Irapuato, en donde permanecieron en casas de recogidas, que funcionaban como cárceles. Los insurgentes respondieron con ataques más feroces a las haciendas y poblados controlados por los realistas, por lo que Iturbide amenazó entonces con quitar la vida a sus rehenes. Aunque las ejecuciones no se llevaron a cabo, las mujeres fueron sometidas a violencia psicológica y maltratos. Algunas de ellas, como Francisca Uribe y María Briviesca, enviaron cartas al virrey para protestar. Aquí hemos quedado desnudas y casi cadavéricas, porque la falta de conocimientos y socorros en el lugar nos sujetó a la durísima necesidad de dormir en el suelo. Las mujeres también exigieron que se les juzgara formalmente. La justicia, a pesar de revoluciones y trastornos, pide que se oigan y sentencien los reos, quitando toda arbitrariedad en los magistrados. A las mujeres de Pénjamo nunca se les inició un proceso judicial. Algunas fueron liberadas al poco tiempo, pero otras permanecieron en prisión hasta mediados de 1817, sometidas a constantes aflicciones de espíritu y cuerpo. Sin el sacrificio y el valor de las mujeres de Pénjamo y de muchas otras mujeres que sostuvieron la lucha insurgente y resistieron a la represión virreinal, México no habría alcanzado su independencia en 1821, después de más de una década de lucha. Cuando se le cuestionaba a Agustín de Iturbide sobre la aprehensión de estas, según algunas fuentes, casi 300 mujeres, él contestó, y está en el documento, se pueden recuperar, recopilados por el historiador Genaro García. Esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados. Por más que se quieran alegar leyes en favor de este sexo, que si bien debe considerarse por su debilidad para aplicarle la pena, no puede dejarse en libertad para obrar males y males de tanta gravedad y trascendencia. Considérese el poder del sexo bello sobre el corazón del hombre para conocer el bien o el mal que pueden producir. En 1820, Iturbide fue reincorporado. En los meses siguientes se convirtió en una de las figuras centrales del proceso de consumación. Un año después fue elevado al trono del Imperio mexicano por sus partidarios. El imperio fue efímero, pero quedó en la memoria de los conservadores del siglo XIX que anhelaban un proyecto monárquico. La República, en cambio, encontró su fuente en el pensamiento político y social insurgente. A pesar de esto, todavía hay quienes restan importancia al proyecto insurgente para ensalzar a este personaje. Pero más allá de la discusión sobre una figura puntual, no hay que olvidar que la gesta independentista fue obra de un pueblo, como lo podemos ver como de las mujeres de Pénjamo. Obra de un pueblo de hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas y seguridad por una patria libre. Muchas gracias.